Entonces, como les mencionaba, vamos a ver el tema de enrutamiento e IGRP. EIGRP es uno de los protocolos de enrutamiento muy implementados para redes grandes e incluso para redes medianas y significa en español protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior mejorado. ¿Listo? Solo con estas palabras tendrían el protocolo de enrutamiento IGRP. ¿Listo? Es decir, que EIGRP es un protocolo mejorado al protocolo IGRP. Son muy similares, bueno, digamos, se basan en, digamos, en un principio básico, pero este protocolo mejora al anterior. ¿Listo? Bueno, obviamente no vamos a explicar todos los protocolos de enrutamiento que existen porque pues, no, siempre son muchos. Bueno, entonces, este protocolo fue creado hace 30 años y lo creó la empresa Cisco. Para ese entonces, Cisco implementó este protocolo únicamente para sus dispositivos de red. Sin embargo, en el año 2013 se dio digamos, la licencia de uso de este protocolo. Es decir, que hoy en día es un protocolo abierto. Cualquier empresa lo puede utilizar sin pagar una licencia a Cisco, que fue su creador. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste IGRP? ¿Qué viene a ofrecernos en comparación con RIP y en comparación con OSPF, que son los dos protocolos que hemos visto hasta el momento? Entonces, por un lado, lo que hace este protocolo es tomar ciertas ventajas de los enrutamientos de estado de enlace y ciertas ventajas de los protocolos de enrutamiento vector distancia y digamos, genera un protocolo, unos algoritmos de enrutamiento mejorados. ¿Listo? ¿Qué métricas utiliza EIGRP para desarrollar el enrutamiento, para seleccionar las mejores rutas? Utiliza, por un lado, la métrica de ancho de banda y por otro lado, la métrica de retardos, que se conoce también como delay. Es decir, dependiendo de los retardos para que un router sea capaz de procesar la información. ¿Listo? Usted puede tener un ancho de banda muy alto en un enlace, que quién se lo va a proporcionar, muchas veces se lo proporciona la interfaz en combinación con el medio de transmisión a utilizar. No es lo mismo utilizar un cable de fibra óptica, por ejemplo, a utilizar un cable coaxial. ¿Listo? Evidentemente el cable de fibra óptica le va a proporcionar un ancho de banda mucho más alto. Sin embargo, no es la única métrica a tener en cuenta. Supongamos que usted tiene excelentes instalaciones en sus medios de transmisión, pero a la hora del procesamiento del dispositivo de red es supremamente lento, digamos, es obsoleto. Supongamos que ustedes tenían una red vieja y actualizaron todo el cableado, pero dejaron los mismos dispositivos de enrutamiento. Pues, ¿qué pasa? Que por más anchos de banda que ofrezcan el cableado, pues sigue siendo obsoleta la velocidad de procesamiento de estos routers, que se va a traducir en retardos. Entonces nosotros aquí vamos a evaluar dos métricas. Vamos a evaluar la métrica de ancho de banda y la métrica de retardo para encontrar las mejores rutas. ¿Listo? En eso consiste el enrutamiento EIGRP, en una combinación de estas dos métricas. ¿Cómo pueden calcular la métrica? Bueno, en OSPF era una fórmula muy sencilla, que era simplemente dividir el ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda de la interfaz. Así obteníamos la métrica en, en OSPF. Mientras que acá, pues la fórmula ya es un poco más compleja y se obtiene de acuerdo a esta formulita de acá, que es 256 por 10 elevado a la 7 sobre el ancho de banda en kilobits por la suma de los delay. Entonces ustedes a través de la implementación de esta fórmula pueden obtener el costo. ¿Qué podemos concluir acá? Vean, que la métrica o el costo o el peso de la ruta, pues va a estar compuesto por el equivalente del ancho de banda y por el equivalente
de los retardos de cada uno de los dispositivos. Entonces nosotros vamos a empezar a modificar los retardos y vamos a modificar los anchos de banda y vamos a evidenciar que el sistema empieza a cambiar las rutas cuando modificamos estos parámetros. ¿Listo? Recordemos qué es el concepto de vector distancia. Entonces, los protocolos, los algoritmos de enrutamiento basados en vector distancia, pues lo que hacen es informar a sus vecinos los cambios que realizan en la topología. En los protocolos de enrutamiento de estado de enlace, lo que hace un router es informar a todos los nodos cuando se realiza un cambio en la topología. Es decir, se requiere digamos, una carga de procesamiento mayor en los protocolos de enrutamiento de estado de enlace. Claro, porque ya no solo usted le va a enviar digamos, las actualizaciones a sus nodos vecinos, sino que a toda la red en general. ¿Listo? Sin embargo, esto hace que un protocolo de enrutamiento de estado de enlace pues tenga una mayor eficiencia que uno de vector distancia, porque claro, todos los dispositivos tienen, eh, digamos, toda la topología de red la tienen almacenada en sus tablas de enrutamiento, lo que les permite obtener unas rutas más adecuadas en comparación con los del vector distancia, porque en estos protocolos de vector distancia no se conoce a ciencia cierta toda la topología de red, sino que se contiene ciertas partes de la topología. Entonces, al tomarla, digamos, en la toma de decisiones, pues no va a ser tan eficiente como si lo logra los de estado de enlace. ¿Listo? Profe, Señor. en los delay, que estoy viendo la fórmula ahí, un poquito, ¿puede subir un Sí, poquito, profe? Estoy viendo acá la está. fórmula y en los delay dice que la suma de los delay, pero es que unidades en segundos o en microsegundos. Es que Aquí no. dice microsegundos. Micro, listo, vale. De hecho, ahorita que cuando trabajemos en Packet Tracer se van a dar cuenta que está en microsegundos los delay y el ancho de banda ustedes ya saben que están en kilobit por segundo. Esta fórmula la encontré en internet y aplica para Packet Tracer, ¿listo? Se van a dar cuenta que los delay están proporcionados por una constante de 10 y el ancho de banda, pues ustedes ya saben que está referenciado a, a un ancho de banda de interfaz de acuerdo a la tecnología. En este caso 10 a la 7, eso es 100 megabits, ¿listo? 10 megabits. En este caso sí, 10 megabits. Creo que de hecho está referenciado más bien es a 100 megabits en vez de 10. Igual ahorita lo vemos, ahorita entramos a los routers y vemos estos delay y estos ancho de banda y pues ahí concluimos. ¿Listo? Lo importante de esta fórmula es comprender que entre mayor sea los retardos, pues genera costos más grandes. Y ustedes saben que si hay un costo mayor en la trayectoria, hace que sea de más difícil acceso a esa ruta. Es decir, entre mayor sea el costo, peor es la ruta. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Y profe, en pero este caso, si el ancho de sí, banda también es mayor, pues va a ser menor, ¿no? El costo. sí, si el ancho de banda incrementa, pues el costo es menor, es decir, lo hace mejor. En este caso, la forma de ver el ancho de banda y el delay se deben ver, digamos, son invertidas. Entre mayor sea el delay, peor es la ruta. Entre mayor sea el ancho de banda, mejor es la ruta. ¿Cuál va a ser la mejor ruta? Pues la que obtenga la métrica menor, es decir, el costo más pequeño. ¿Listo? Por último, diferencia entre EIGRP y OSPF. Pues sencillo, que EIGRP utiliza la combinación de latencia, es decir, de los retardos y de ancho de banda para obtener la métrica y OSPF utiliza solo el ancho de banda. ¿Listo? En comparación con RIP, pues ya saben ustedes que RIP únicamente hace el enrutamiento de acuerdo a la cantidad de número de saltos. ¿Listo? Vamos a implementar esta topología de red que tenemos acá. Vamos a hacer las configuraciones de siempre y luego vamos a empezar a generar el enrutamiento IGRP. ¿Listo? Y con ello terminaríamos el tema. Bueno,
Entonces, en este caso yo utilizo una dirección clase C para este dispositivo final y una clase A para este dispositivo de acá. Recuerden que estos protocolos de enrutamiento utilizan la wildcard en vez de la máscara de subred para que lo tengan presente. ¿Listo? No van a colocar máscaras de subred porque después no les funciona bien. Entonces tenemos unos dispositivos finales, uno acá y otro acá, y tenemos una ruta, la ruta más corta arriba. Entonces colocamos el router vecino de estos hosts, un router arriba y dos routers abajo. Siempre hago esto para hacer que una ruta sea más, digamos, más, tenga una cantidad de saltos más que la otra. Y evidenciar que el protocolo escoge la ruta con base a otras métricas en vez de la cantidad de saltos. Recordemos que a este hay que colocarle la extensión del puerto para poder hacer conectar los tres elementos. Listo. Entonces, simplemente procedo a cablear. Esta red pues ya la hemos hecho varias veces. Lo único que voy a cambiar esta vez, voy a utilizar otras direcciones IP. Comúnmente utilizaba una dirección clase B en este host de acá y una clase A en este host. Ahora voy a utilizar una clase C acá, una clase A acá y el enrutamiento voy a utilizar direcciones clase A en vez de direcciones clase C. Siempre normalmente utilizo direcciones clase C para los enrutamientos internos entre los routers. En este caso voy a cambiar para que vean cómo van cambiando las máscaras de subred, que bueno, más que máscaras de subred, aquí utilizamos un wildcard. ¿Listo? Listo, ya tengo aquí mi red en cuestión. Entonces voy a asignar las IP de acuerdo a la propuesta que yo coloqué acá. Entonces vean, a este le voy a agregar una dirección clase C 200.10.50. Entonces, como siempre les digo, por favor hagan primero el mapita de red, porque si no hacen esos mapas, les va a costar más trabajo poder lograr realizar estos enrutamientos. Entonces, nuevamente, yo coloqué la 200.10.50. Punto 10.50. Puedo colocar cualquier número, pongámosle 5 al final, con máscara de subred, en este caso por defecto clase C, la podemos dejar tal como está. Y el gateway sería la misma del dispositivo, pero con un 1 al final. ¿Listo? Es la primera dirección de la red. Listo, ahora voy a colocar el del otro host, que yo establecí una 50.0.0 para esa red. Entonces coloco 50 y el resto de octetos puede ser cualquiera. Para el gateway, pues es la primera dirección de esa red, que sería con un punto 1 al final. ¿Listo? Entonces ya configuré este par de nodos. Ahora vamos a configurar los routers que se encuentran adyacentes a cada uno de los hosts. Entonces voy a colocar primero el de esta red de acá. Listo, entro al router y vamos a realizar las configuraciones utilizando los comandos. Colocamos enable, luego entramos a la terminal y empezamos. Este enlace de acá, entonces interface gigabit 000. Levantamos el enlace, ahí está, y colocamos la dirección IP 200.10.50.1 si no estoy mal. Sí, ahí está bien. ¿Listo? Y tenemos que colocar la máscara de subred. Entonces sería 255.255.255.0, ya que es una dirección clase C. Estos mismos comandos, pues ustedes los pueden Profe, ver. pero máscara o no íbamos a usar. Es que en este momento, fíjese que yo no estoy estableciendo ningún protocolo de enrutamiento. Simplemente estoy configurando las interfaces. Cuando usted entre a configurar el protocolo de enrutamiento, tiene que asignar wildcard. Pero las Ah, interfaces ok. se configuran tal como siempre lo hacemos. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, bueno.
Siguiente interfaz sería esta de acá. Entonces, interfaz gigabit 001. Levantamos el enlace. Espere que yo aquí no salí de la... Tengo que salirme de esta interfaz. ¿Listo? Pues me salgo de la interfaz y entro a la de acá. Gigabit 001. Levanto el enlace y asigno la dirección IP. En este caso sería de acuerdo a mi esquema, yo establecí esta dirección clase A 10.0.0. Entonces, 10.0.10 puede ser, por ejemplo. Voy a colocarle, entonces, voy a colocar lo siguiente. La 100 para estos del lado izquierdo y la 200 para el lado derecho, para tener como una misma, para tener una organización. ¿Listo? Para tener una mejor organización. Con máscara de subred clase A. Ojo, esto es una clase A. Entonces colocamos la dirección tal cual. Salgo de esta interfaz y voy a venir a configurar esta de acá. Entonces entro a la interfaz gigabit 000, levanto el enlace y coloco la dirección, en este caso la 20. Entonces, IP address 20.0.0. Nuevamente a el 100. ¿Listo? Este va a tener la 100 para ambos. Una es una dirección clase A, entonces colocamos la máscara de subred de clase A. Listo, ahí ya configuré las tres interfaces de este elemento. Voy a ingresar a este de acá y voy a hacer la misma situación. Entonces, colocamos no en el diálogo, colocamos enable, luego entramos a la terminal y empezamos a ingresar a cada una de las interfaces. Voy a entrar primero a la interfaz Gigabit Ethernet 001. Levanto el enlace y coloco la dirección de red que sería la 50, si no estoy mal, verifico si es la 50, entonces 50.0.0. A esta le voy a asignar, bueno, perdón, esta es la interfaz. Para este es la 1, ¿no? Aquí sí no hay que hacer nada más. Esto es una clase A, entonces la máscara de subred es 255.0.0.0. Listo, entonces ahí configuré esta interfaz. Vamos a configurar las otras interfaces. Entonces tenemos que salir de esta interfaz. Entonces damos exit y entramos en este caso a la interfaz. Vamos a entrar a la interfaz Gigabit 00 y colocamos la dirección de red. En este caso le establecí la 11. Listo, aquí establecí la 11. Entonces venimos y colocamos hecho. Entonces salgo de la interfaz, entro a la interfaz 000 y coloco la dirección de red 11.0.0. En este caso, los de la derecha les voy a dar los 200. ¿Listo? Y a los de la izquierda los 100 para poder como identificarlos de una manera más fácil. Listo. Esto es una dirección clase A, 255.0.0.0. ¿Listo? Listo. Me faltó levantar el enlace. Entonces, levanto el enlace. De ahí levanté el enlace y me falta configurar esta de acá, este enlace de acá. Pues salgo de la interfaz, ingreso a la interfaz 001 y configuro, coloco la dirección IP 22. Entonces, IP address 22.0.0. En este caso es un 200. Con máscara de subred clase A. Esto sí, normalmente yo colocaba el enrutamiento, digamos las direcciones entre los dispositivos de red clase C y pues aquí tocaba colocar una máscara de subred clase C, es decir, 255.255.255.0. En este caso pues lo hicimos, estamos haciendo algo distinto. La idea es en las siguientes clases empezar a implementar subnetting dentro del enrutamiento. Hasta el momento hemos utilizado solo máscaras de subred por defecto. Pero para los siguientes enrutamientos vamos a empezar a generar subredes. Entonces hay que
revisar bien qué máscaras de su red vamos a estar colocando. Levanto el enlace y listo. Ya configuré las 3 interfaces de este elemento. Vengo y configuro este de acá. Entonces, entro a la configuración de terminal y entro primero a la interfaz 000000. Me quedó algo mal. Y, bueno, no entré a la terminal y nuevamente entro a la interfaz 000 y listo. Entonces, aquí primero levantamos el enlace. Pues ahora sí se va a ver reflejado porque este ya lo había levantado con anterioridad. Y coloco la dirección de red. En este caso, yo establecí para este enlace la 10. Entonces, 10.0.0. Y para los de la derecha coloco 200. Entonces, punto 200. Con máscara de subred clase A. Listo. Salgo de la interfaz y entro a esta interfaz, que es la Gigabit 001. Y establezco la dirección. La dirección creo que es 11. Sí, la 11. Entonces, 11.0.0. En este caso, este lado sería el de la izquierda. Entonces, sería punto 100 con máscara de subred 255.0.0 y listo. Me falta levantar el enlace y se va a ver reflejado porque desde la otra interfaz del otro dispositivo ya la había levantado. Listo, entonces ya generé las configuraciones de toda esta ruta de acá. Podemos empezar a enviar un mensaje de dispositivo a dispositivo para evidenciar para corroborar que se establecieron bien las configuraciones de las rutas. Entonces, nuevamente, pareciera que ahí hay un error o pues esperar, a veces genera error en sus primeros mensajes, pero creería que aquí hay como un error. Sí. Entonces, entramos aquí y revisamos por un lado qué dirección le di a este elemento. Entonces, este tiene la 1050, le dimos la .1, ahí está bien. Entremos al router a ver qué le di a la interfaz 00. A la interfaz 00 le asigné la dirección 210.50.1 con máscara de subred clase C. A ver, creo que ya encontré el error. No. Tiene la 10.50.1. Aquí no hay error. A ver. No, yo no error. Esta es la 00. Ahí debería llegar el mensaje. ¿Alguien ve error ahí? A ver, interfaz 00. La dirección, esta dirección. Máscara de subred. No, no veo. La verdad no veo error. Ah, bueno, aquí volví y pisé una dirección. Entonces, eso fue lo que pasó. Reemplacé la dirección con otra. Entonces, vean. Entonces, voy a salir de esta interfaz y voy a volver a configurar. Vean, yo tenía que configurar con esta dirección 20 el enlace de acá. ¿Listo? Que en este caso es la interfaz 002. Entonces, entro a la interfaz 002. A ver, interfaz gigabit 002. Y voy a colocar la dirección IP. Esta que está, la 20.0.100, es esta, ¿listo? Que ya la había establecido antes. Bueno, pero entonces tengo que primero cambiar esta, para que me deje cambiar esta. Entonces entro a la interfaz 00 y asigno nuevamente la IP, bueno, la IP que debería haber, que coloqué al inicio, solo que luego volví y coloqué una misma dirección sobre esta interfaz creyendo que estaba en esta. Entonces esa dirección es esta 200, aquí debo tenerla en los comandos.
No, bueno, no está. Entonces, agreguemos la IP address 200.10.50.1 con máscara de subred clase C. Listo. Y salgo de esta interfaz y vuelvo y asigno a la interfaz 002 la dirección que estaba intentando colocar al inicio, pero que no me permitía porque ya la estaba utilizando. Listo. Entonces, nuevamente, enviemos el pin de acá a acá y ya debería haber comunicación. ¿Listo? Y ahí retorna el mensaje. Tenía ese pequeño inconveniente, pero ya lo solucionamos. Listo. Entonces, siempre, por favor, hacer estas pruebas entre elementos para que ustedes se cercioren que cada conexión es adecuada. ¿Listo? Porque ustedes pueden programar todo en el enrutamiento y a la final no les funciona nada y ustedes no tienen ni idea de por qué. Y puede ser un pequeño problema como este. Vean, llega el mensaje y lo debe devolver. Listo. Ahí está bien la comunicación. Ahora entre este par y este par. También hay comunicación ahí. ¿Listo? Y por último, entre este y este par. Que creo que también tiene un error. Nuevamente, entre este y este. Bueno, creo que hay error. Listo, entonces, vamos a entrar al router y vamos a revisar qué problema tenemos. Seguramente es el mismo inconveniente que hice al otro lado, entonces veamos. La dirección que utilicé aquí fue la 50.0.0.1. Entremos acá y verifiquemos la interfaz 001. Vean que volví como que pisé otra vez. O sea, cometí exactamente el mismo error de arriba. Estoy como distraído. Bueno, entonces, misma situación. Entro a la interfaz, esta interfaz de acá, 001. Me preocupa es que ustedes no están, digamos, no están pendientes porque no, ninguno ninguno vio el error que está cometiendo. Bueno, entro a esta interfaz y asigno la dirección IP. Está acá, entonces toca agregarla. Es la 50.0.0.1 con máscara de subred clase A. Entonces, 255.0.0. Listo. Salgo de la interfaz, entro a la interfaz, a ver, ¿cuál era la que yo quería establecer? Entonces, la 001, que es, en este caso, esta. Está la 00, veamos la 00, que creo que está bien. La 00, yo le coloqué la 11. Entonces, la 00 tiene la 11, está bien. Me faltaría la 002. Entonces, entro a la interfaz 002 y hago lo siguiente. Coloco la dirección de red. En este caso creo que sería 22. Sí, 22. Entonces, 22.0.0. En este caso es el de más de la derecha. Entonces, punto 200 con máscara de subred clase A. Listo. Ahí creo que ya estaría solucionado el inconveniente que tenía. Entonces, enviamos nuevamente el mensaje entre estos dos equipos. Estos errores quizás les sirven para que ustedes no cometan los mismos. ¿Listo? Listo, ya todo este enlace quedó adecuadamente. Ya quedó funcionando. Vamos a configurar este de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, rápidamente. Entramos a este router. Coloco no, enable, luego configuración de terminal. Y entro a la interfaz 00 y voy a establecer una dirección clase A 20. Entonces, levanto el enlace. Creo que este enlace no lo levantaba en el otro sentido. A ver, gigabit 00. Entonces, venga, levanto este. No lo he levantado. Listo, ahí quedó. No lo ha levantado desde el otro router. Listo, ahí levanté el enlace. Agrego la dirección, que es una 20. Entonces, 20.0.0.
Este está más hacia la derecha, entonces coloco una .200 con máscara de subred clase A. Listo. Salgo de la interfaz, entro a la siguiente interfaz, que es la 001, y configuro bueno, primero levanto el enlace y configuro la dirección de red, sería la 21, de acuerdo a mi diagrama. Entonces, 21.0.0. Este estaría en el de más de la izquierda en este caso. Punto 100 y máscara de subred clase A. Listo. Ahí están las dos direcciones de red. Entro a este elemento y hago la misma situación. O no, enable, luego configurar entramos a la terminal, entramos a la interfaz, empecemos con la interfaz 000, levantamos el enlace, ahí quedó, y asignamos una dirección que en este caso es una 21. Entonces 21.0.0.200 para esto, con máscara de subred clase A. Listo, ya tengo establecido este enlace. Salgo de la interfaz y configuro esta interfaz de acá. Entonces interface 001. Levanto el enlace. Ahí, me falta levantar este. Claro, como estos últimos los modifiqué, entonces, digamos, no relaciona esos encendidos que había hecho. Entonces, entro a la interfaz 00, interfaz 002, perdón, y le doy no shutdown. Listo, ahí levanté el enlace. Ahora sí, por último, colocamos la dirección IP de esta interfaz. Esta sería la 22, si no estoy mal, de acuerdo al diagrama, sí, 22. Pero 22.0.0.100. Para este es el 100 y para este es el 200, porque está más a la izquierda. ¿Listo? Eso es una lógica que yo uso. Ustedes pueden utilizar la lógica que más deseen. 255.0.0.0. Listo. Ahí ya están establecidos los diferentes enlaces. Entonces empezamos a, a revisar cada una de las redes, cada par de redes. ¿Listo? Entonces entre estos dos se evidencia que hay comunicación. Entonces procedemos a revisar otro par de nodos. Entre este y este también la comunicación es correcta. Venimos a verificar entre esta y esta. Igual también funcionó correctamente. Y por último, entre este y este. Aquí creo que ya la habíamos revisado. Listo. Ya tenemos toda la configuración de la red en cuestión de interfaces. ¿Listo? Ahora sí vamos a implementar el protocolo EIGRP para poder asignar estas direcciones. Acá en el documento pueden encontrar los comandos que se requieren. Vea que es muy similar al OSPF, solo que en vez de colocar OSPF, pues colocamos EIGRP. Entonces, vean, tenemos que salir de la terminal y, bueno, no, perdón, teníamos que salir de la interfaz y entramos nuevamente a la configuración de la terminal. Entonces colocamos router, colocamos EIGRP, podemos colocar un signo de interrogación si queremos saber qué es lo que continúa en el comando. Entonces dice que sigue un número entre 1 y 65.535. Este número hace referencia al número del sistema autónomo. Recordemos que un sistema autónomo hace referencia a una administración, digamos una administración que tiene como unos protocolos en común, unas configuraciones en común. Lo normal es que nosotros utilicemos un mismo sistema autónomo. Cuando implementamos diferentes sistemas autónomos es porque seguramente son redes muy grandes en las cuales necesitamos generar enrutamientos entre, digamos, por ejemplo, distintas sedes de una empresa. Y ahí trabajamos entonces con protocolos de gateway exterior, ¿listo? Es decir, utilizamos BGP para poder enrutar los diferentes sistemas autónomos. ¿Listo? Como aquí estamos
en un protocolo gateway interior, basta con colocar un mismo sistema autónomo. ¿Listo? Aquí no vamos a generar más de uno. Entonces coloquemos el número 1. ¿Listo? Y colocamos el número 1 para todos, si no después ya el enrutamiento no nos funciona. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiente comando, vea. Tal como lo hacíamos con OSPF, colocamos las redes que observa ese dispositivo de red seguido de su máscara de subred. Entonces empezamos. Estamos en el router 0, que es este de acá. ¿Qué redes ve? La primera que ve es esta de acá. Entonces colocamos network. Vería la, no me acuerdo el número, esta sería la 200.10.50.0. ¿Cuál máscara de subred desde este elemento? Esta sería la máscara 255, 255, 255.0. Esto es una clase C. Como hay que implementar wildcard, pues toca invertir esta máscara, quedando 0, 0, 0 y el último 255. ¿Sí? Entonces, hacemos ello, 0.0.0.255. Listo, ahí quedó. Siguiente red. Y siguiente red. Nos faltaría network. Colocamos en este caso la red de acá sería la 20.000. Sí, la 20. Network 20.000.0. Esto es una dirección clase A. Entonces, ¿cómo es la máscara de subred de la clase A? Pues 255.0.0.0. Esta es la máscara de subred. Tenemos que obtener su wildcard. Entonces, su wildcard sería un 0 acá y todos estos tres en 255. Entonces, hacemos 0.255.255.255. Listo. Y aquí escribí mal. Network. Pasamos a la siguiente, que si no estoy mal está la 10. Entonces, network 10.0.0.0 con, esto es, nuevamente, esto es una clase A, pues ya sabemos que la wildcard de clase A, pues es esta dirección. ¿Listo? Esta es esta wildcard. Listo, aquí tendríamos configuradas las tres redes que observa este elemento. Vamos a proceder con este de acá. Entonces, misma situación. Entonces, salimos de la interfaz, utilizamos el comando reservado router, luego el protocolo, en este caso es IGRP, seguido de el número del sistema autónomo. En este caso, vamos a dejarlo en 1. ¿Listo? Y ahora, las redes que observa este router. Entonces, empezamos por este, que sería la 50.0.0.0 con wildcard. Como es una clase A, pues quedaría como 0.255.255.255. ¿Qué otra red ve? Vería la de acá arriba, que sería la 11. Entonces, network 11.0.0.0 es una clase A, entonces colocamos 0.255.255.255. Pasamos a este enlace de acá. Entonces, nuevamente, network, este enlace, de acuerdo al esquema, sería la 22. Entonces coloco 22.0.0.0 con wildcard de clase A, que es 0.255.255.255. Listo, ya tengo establecidos los tres enlaces de este router. Vamos a pasar al de acá. Entro a este router, misma situación. Entonces, salgo de la interfaz, configuro el protocolo IGRP, coloco el sistema autónomo, es el 1. Aquí tengo algo mal. Router RIP coloqué aquí mal. IGRP. Listo. Las redes vecinas. Pues por un lado ve la 10, que sería esta acá. Entonces la 10.0.0.0. ¿Listo? Ojo con las direcciones IP que estoy utilizando aquí. Son más sencillas porque estoy utilizando direcciones clase A. Cuando utilizaba direcciones clase C, a veces digamos, la diferencia es un poco más difícil de observarla en comparación con una clase A. Listo. Máscara de wildcard por defecto de clase A.
Entonces, 0.255.255.255. Si yo me equivoco asignando estas wildcard, es muy probable que las redes no conecten porque se generan subredes dentro de ellas. ¿Listo? Aquí yo estoy utilizando las wildcard por defecto de cada red. Listo, entonces ahora este enlace de acá. Network 11.0.0.0 con wildcard 0.255.255.255. Listo, ya configuré este router. Me faltaría los otros dos de abajo y terminaríamos de configurar el enrutamiento EIGRP. Entonces, ya me salió la interfaz. Entonces, configuro el enrutamiento EIGRP, Sistema Autónomo 1, y ¿qué redes ve? Esta de acá al lado, que es la 20.0.0.0.0, con wildcard clase A, 255.0.0. No, a ver, sería la 0.255.255.255. Luego la de este enlace que es la 21, entonces network 21.0.0.0.0 con máscara de subred con wildcard clase A 0.255.255.255. Listo, ya tengo este router configurado. Procedemos a configurar este de acá. Misma situación. Salgo de la interfaz, utilizo el comando router, coloco el protocolo de enrutamiento, el sistema autónomo y empezamos. ¿Cuáles son las redes que ve este router? Entonces empezamos por la 21. Entonces network 21.0.0.0 con wildcard clase A por defecto, que sería la 0.255.255.255. Ahora la red que se observa por esta interfaz. Entonces network, en este caso 22.0.0.0 con wildcard clase A. Y listo, ahí habría terminado el enrutamiento. Entonces, vamos a configurar si quedó bien o si hay algunas rutas. Entonces, empiezo de aquí hasta acá. Si todo marcha bien, debe tomar el enlace de arriba. ¿Listo? Ahí se puede evidenciar que el enlace de arriba nos quedó bien. Para probar el de abajo, pues tenemos que deshabilitar una de estas rutas. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que al hacer la sumatoria de costos, digamos, por defecto, todos los enlaces van a tener los mismos costos. Claro, porque yo no he modificado nada. Entonces, obviamente, aquí hay un costo en este enlace y aquí hay otro costo. Mientras que aquí hay 1, 2, 3. Obviamente, la sumatoria de costos pues va a ser mayor en este enlace de abajo. Por eso siempre va a tomar el enlace de arriba. Entonces, ¿qué hago? Entro a este router y apago la interfaz y obligo al sistema a tomar el camino de abajo. ¿Listo? Sencillo. Entonces, hagamos ello. Entonces, me salgo del enrutamiento, entro a la interfaz, en este caso puede ser cualquiera de las dos, voy a entrar a la 00, apago la interfaz y de esta manera obligo que el sistema tome el camino de abajo. Entonces envío un paquete y si todo quedó bien en mi enrutamiento, debe proceder. Listo. Como pueden ver, el enrutamiento de abajo quedó bien. Ahora vamos nuevamente a habilitar la interfaz de arriba y debería el protocolo nuevamente elegir la ruta de arriba como la mejor opción. Entonces, enciendo nuevamente el enlace. Lo más seguro es que no tome el camino de arriba al inicio, sino al regresar el mensaje. Ah, bueno, se actualizó bastante rápido. Listo. Ahí tomo el de arriba. Listo, ya aplicamos el enrutamiento EIGRP. Ahora lo que quiero que veamos es, por un lado, los costos de los enlaces y por otro lado, vamos a empezar a cambiar las métricas de estos enlaces. ¿Listo? Entonces, hagamos ello. Les recuerdo, el lunes nos vemos en presencialidad a las 8:50. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos ello. Aquí va a ser a mirar los costos.
Entonces podemos entrar a cualquiera de estos routers. Entremos a este. Me salgo de la configuración y utilizo el comando choke iproute y me aparecen obviamente la tabla de enrutamiento y aquí ustedes van a encontrar unos numeritos. Vean, esos numeritos dicen 3000, 3200, otro 3200. La mayoría son similares debido a que yo no le he cambiado las métricas. Estos numeritos hacen referencia al costo, a la métrica. ¿Listo? Si ustedes quieren, pueden entrar directamente a una interfaz. Entonces colocan show interfaz y la interfaz en cuestión. Voy a entrar a la 001, por ejemplo, en este router. Y aquí me aparecen las configuraciones que tiene esa interfaz en ese router. Entonces, por un lado me dice lo siguiente. El ancho de banda que tiene esa interfaz en este caso es de 100 kilobits, 1000, 10.000, 100.000 y 10 y 1.000.000. Es decir, no, creo que son de 10. Aquí creo que me equivoqué. Aquí va un kilobit. Aquí van 10, aquí van 100 y aquí van 1000. Ah, bueno, está un megabit. Listo. Y el delay que posee es de 10 microsegundos. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a modificar el ancho de banda y el delay para hacer que el protocolo empiece a generar diferentes rutas. Esta métrica de acá es la probabilidad de fallo de enlace. Dice 255 sobre 255. Eso da 1, es decir, un 100%. Lo que quiere decir es que no hay probabilidad de fallo en estos enlaces. Y TXLOAD y RXLOAD hace referencia a la carga. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a modificar ello. Entonces, nuevamente, vean, con este comando show paper road podemos encontrar estos costos. ¿Listo? Estos son los dichosos costos, que es lo que se empieza a modificar. Él dice los costos para ir a las diferentes interfaces. ¿Listo? Para ir a las diferentes direcciones IP, él va asignando qué costos hay. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Él por defecto está tomando el camino de arriba. Vamos a evidenciar ello. Voy a quitar esta simulación y voy a hacer una nueva. Entonces él está tomando por defecto el de arriba debido a que él tiene el menor costo. Voy a entrar a este elemento de acá y le voy a cambiar el delay. Pues primero cambiémosle el delay. Entonces entro a la interfaz, voy a entrar a la interfaz 000 y le voy a asignar un delay por defecto traen 10 microsegundos. Le voy a asignar un delay mayor para que el costo sea mayor. Recordemos la fórmula que entre mayor sea el delay, pues más va a ser el costo. ¿Listo? Entonces, peor ruta será ese camino. Entonces, delay y coloco aquí, voy a colocar 100. ¿Listo? Igual puedo colocar, vea, un signo de interrogación y él dice, vea, el número está entre 1 y 16.000 y son decenas de microsegundos. Entonces, si yo coloco aquí 100, me va a aparecer 1000. ¿Por qué? Porque así pues está establecido en Packet Tracer. ¿Listo? Toma este número que estamos colocando y lo multiplica por 10. Listo. Entonces, entré a la interfaz, le asigno el delay y listo. Podemos salir de esta interfaz y colocar, no, perdón, tengo que volver a entrar. Entro a la interfaz en cuestión, que en este caso era la 000, y voy a revisar los parámetros. Pero nuevamente, me equivoqué. Entro es con el comando show interface, que debo estar fuera de la terminal para que me lo reconozca, y coloco la interfaz 000. ¿Listo? Y aquí vean, aparece delay y aparece 1000 microsegundos. Yo le establecí 100. Vea que aquí yo coloqué 100 y él lo multiplica por 10 automáticamente. Por default trae 10. En este caso le asigné 1000. Siempre les recomiendo hacer ambas modificaciones a ambas interfaces del router para que tanto en la trayectoria de ida como de regreso tome la misma ruta. Si no, si modificamos solo una de las dos, pues ¿qué va a ocurrir? Que toma una de arriba, ¿qué va a pasar? Que toma una de arriba en el envío del mensaje
y toma la otra ruta para regresar el mensaje. Entonces la idea es ver que el sistema tome solo una ruta, tanto ida como de regreso. Entonces, entro a la terminal nuevamente. Ahora voy a entrar a la otra interfaz, que sería la 001. Y a esta le voy a también a configurar el delay, también le voy a asignar 100, es decir, que va a quedar como 1000. Pues salgo de la terminal y puedo utilizar el comando show interface y luego la 001. Y me va a aparecer aquí también 1000. Vean. Listo, ya asigné 1000 para ambas interfaces. Esto va a hacer que el camino de abajo sea una mejor opción. ¿Listo? Vean que ya directamente tomó el camino de abajo. Claro, evidente. Estos tienen un retardo de solo 10 microsegundos, mientras que este tiene un retardo de 1000 microsegundos. Es decir, 100 veces más. Entonces, ¿qué hace finalmente el algoritmo? Pues tomar la ruta de abajo. ¿Listo? Entonces, aquí modifiqué la métrica al al retardo. Yo puedo entrar a este router y puedo nuevamente aplicar el comando de choke hyperroute para que me muestre los pesos de los enlaces, de los diferentes enlaces. ¿Listo? Entonces, entremos al de arriba más bien, que este fue el que configuré. Entremos a este, que este era el que había modificado. Show hyperroute y veamos los números de los enlaces. Vean que me salen unos números gigantescos. Estas son las métricas, ¿listo? Estaba entrando a este router y no debo entrar al router en donde pues le cambié las métricas. Entonces, estos son los costos de este router para ir hacia otras redes, hacia otras direcciones. Y vean que son costos muy altos para ir a las demás redes, claro, porque yo coloqué unas rutas, evidentemente, pues estos números tienen que cambiar. Voy a hacer lo mismo acá. Vean que por defecto están estos números que son pequeños, están en el orden de los 3000 y 5000. Voy a hacer lo mismo. En este caso, quiero afectar el ancho de banda. Voy a afectar el ancho de banda. Vamos a tratar de que tome el camino de abajo. Entonces vamos a ser muy drásticos con el ancho de banda. Le vamos a colocar por ahí 1 kilobit. ¿Listo? Para obligar al sistema que tome el de arriba. Por más que se obtenga un delay grande arriba, pues va a tomar el de arriba, ya que voy a limitar demasiado el ancho de banda en la ruta de abajo. Entonces le doy configuración de terminal. Entro a la interfaz, en este caso la 000, y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a colocar el ancho de banda. El ancho de banda lo voy a limitar a 1. Voy a colocar el signo de interrogación para saber hasta dónde lo puedo limitar. Entonces, si coloco un ancho de banda muy pequeño, pues la métrica va a ser muy baja. Si ustedes revisan, espera a ver qué dice acá. El ancho de banda, bueno, creo que sí, creo que sí lo modificó. Entonces, si yo coloco, entonces de acuerdo a mi fórmula, si yo coloco un ancho de banda muy bajo, pues esto me va a generar una métrica muy alta. ¿Listo? Y hace que el sistema pues sea ineficiente. Si yo coloco un ancho de banda muy bajo, la métrica es muy grande. Listo, salgo de la interfaz y entro a la interfaz. Y entro a la interfaz 001. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a limitar también el ancho de banda a 1. Listo. No sé si arriba había hecho algo mal. No, creo que no. Estaba bien. Listo. Bueno, vamos a observar qué ocurre. A ver si con esa configuración es suficiente para que el sistema tome la ruta de arriba en vez de la de abajo. Vean que ocurrió lo que yo esperaba. Tomo la ruta de arriba. ¿Por qué? Porque limité demasiado el ancho de banda en la ruta de abajo, obligando al sistema a tomar la de arriba. ¿Listo? Por más grande que sea el retardo, pues fue mayor la afectación que le hice en ancho de banda. ¿Listo? Listo. Entonces, como pueden observar, él responde tanto al delay como al ancho de banda y dependiendo pues de la digamos de la operación, de esa multiplicación entre esos dos parámetros, pues va a calcular la métrica. ¿Listo? Ahí habría terminado entonces
la simulación que esperaba ver. Me falta una última cosa. Entremos a este router y veamos a través del comando a través del comando show IP-route para ver la tabla de enrutamiento. Vean estas métricas gigantescas que terminé estableciendo, colocando 1 kilobit de ancho de banda. Entonces, es por ello que este camino es ineficiente. La métrica es mucho más alta que las que posee, por ejemplo, estas rutas. Vean estos números que son de 30.000 en comparación con estos que son de, bueno, ese número es muy grande, no sé, como 25 millones, algo así. ¿Listo?